Saben, la ampliación de la quita de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires se está tratando ya en comisiones en la Cámara de Diputados. De hecho, hubo algunos cruces allí, Claudio, pero se dio un paso con respecto a esto. Bueno, está ocurriendo en el Senado, que es el lugar... En Senado, perdón. Claro, sí. Y es el lugar más hostil para la ciudad porque es el reducto controlado por Cristina Kirchner, y de hecho hoy lo que hubo fue un cruce bastante fuerte. Una vez más, ya prácticamente esto se ha transformado casi en un paso de comedia repetido entre el constitucionalista Daniel Sapsay y Oscar Parrilli, el senador que a su vez es la mano, más que la mano derecha de Cristina Kirchner, y que en cada encuentro terminan en una explosión de acusaciones, maltrato, según lo acusó Sapsay a Parrilli, y en este espacio es donde la decisión de quitarle los fondos de la coparticipación, parte de los fondos de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, prácticamente el camino está allanado por el enorme control que tiene en el Senado de la Nación, la vicepresidenta, y que además fue quien es la autora intelectual de esta medida. Claro, si había alguien que propició esto ya desde la campaña, es Cristina Kirchner. Por Tal lo cual. tanto, ahora nos metemos con eso, Claudio, pero vamos a ver, bueno, el momento, el cruce justamente entre el senador Parrilli y Daniel Sapsay. Me parece de muy mal gusto que un invitado venga a expresar estas manifestaciones aquí en este recinto. Así que obviamente que no coincido con sus manifestaciones, pero no viene al caso eso. Obviamente respeto sus opiniones diversas, pero lo que me parece una exageración por parte de su oposición es haber tratado de monarca y de antidemocrático al presidente de la Nación. Yo le respondo al senador Parrilli, que insiste en criticar a un invitado por cuestiones que a él no le gustan o le parecen que están mal dichas, es decir, una modalidad de maltrato. Yo le repito, yo sé que quien es maltratado, maltrata, pero a mí no me maltrata nadie, ni siquiera quien está haciendo abuso de posición dominante. Se lo dije la vez pasada y se lo vuelvo a repetir. Es una muy mala costumbre la que usted hace, sobre todo con un invitado, porque creo que soy invitado por toda la comisión. Así que no le voy a permitir que usted me trate de ese modo. Bueno, quien es maltratado, maltrata. Claudio le dijo Sapsay a Parrilli, ¿no? En clara alusión a la forma en cómo la vicepresidenta ahora, Cristina Kirchner, trata a Parrilli. Según lo que escuchamos en los audios que en su momento se filtraron, claramente Cristina Kirchner no tiene un trato amable cuando se enoja con Oscar Parrilli o con quienes son sus dependientes. En este caso, Daniel Sapsay recordó eso y le dijo: usted maltrata porque es un maltratado, y de paso repuso en el centro de la escena la figura de Cristina Kirchner como quien está controlando toda la situación y quien está manipulando esto como otros resortes del gobierno, que es un poco lo que veníamos hablando en el bloque anterior. Claro, por supuesto. Bueno, ¿quién preparó la presentación a la Corte por la quita de la coparticipación en la ciudad por parte de la Nación? Estamos hablando de la primera, pero también aquí se suma esta segunda, este proyecto que ya se está tratando allí. Son 3 momentos de los cuales vamos a conversar con él. Es el Procurador General de la Ciudad de Buenos Aires. Está aquí con nosotros, Gabriel Astarloa. Bienvenido. ¿Cómo le va? Muchas gracias por la invitación, bienvenido, muchas gracias por estar. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, recién veíamos, esto ya se está tratando en el Senado de la Nación. Yo hablaba recién de 3 momentos, porque ustedes hacen la presentación a la Corte, pero hay 3 momentos bien claros, ¿no? En primer lugar, hablamos de algo inmediato, ¿no? Procurador, que tiene que ver con frenar la quita que se está haciendo ahora. Claro, efectivamente, nosotros en función de esta reducción, de esta decisión intempestiva y unilateral que se tomó, el jefe de gobierno inmediatamente, el mismo día que entró en vigencia la medida, nos instruyó a los abogados de la Procuración General de la Ciudad, que somos los abogados del gobierno de la ciudad, quienes tenemos la función de representar en juicio al gobierno de la ciudad, de defender sus derechos y sus intereses, de defender su patrimonio. Fuimos instruidos entonces para preparar una acción que presentamos el viernes pasado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es la primera vez que la Ciudad de Buenos Aires se presenta ante la Corte en jurisdicción originaria, o sea, quiere decir, la Corte ha reconocido el estatus de la ciudad en el concierto del federalismo, lo cual le permite
acceder directamente ante la Corte Suprema en un conflicto como de una esta provincia naturaleza. más. Como si fuese una provincia más, Claro, porque ahí exactamente. también está la discusión de si tenía que haber pasado antes por un juzgado de primera instancia o no. La Corte ha establecido en los últimos fallos, en precedentes muy valiosos, que la ciudad tiene este derecho a recurrir en competencia originaria a la Corte. De cualquier manera, ahora esto es el expediente ha pasado a la Procuración General de la Nación para que dictamine sobre la competencia. Pero en concreto, respondiendo a su pregunta, entonces nosotros nos hemos presentado con varios objetos. Digamos, en primero, para que se restituya y se devuelva a la ciudad ese 350% de coparticipación, que es el que le corresponde por el último consenso fiscal que se había aprobado en 2017 y que fue ratificado legalmente. Nos presentamos también para que se declare la nulidad. O sea, lo primero, perdón, para ir punto por punto, lo primero tiene que ver con la medida cautelar. El goteo... No, yo le diría, la medida cautelar forma parte de la presentación, Sí. y entonces nosotros tenemos una acción de fondo, o sea, una acción de Sí. fondo que tiene que ver con que se restituya el 350% que le corresponde a la ciudad, con que se recomponga el tesoro local y se restituyan los fondos que fueron reducidos desde el pasado 10 de septiembre, que se declare la nulidad y la inconstitucionalidad de esta medida por su arbitraria, porque es manifiestamente arbitraria e ilegal, y luego, por la urgencia que el tema tiene, mientras la Corte trata la cuestión y llega a haber una sentencia definitiva, por la urgencia que acá existe, por la verosimilitud del derecho que además la ciudad tiene, planteamos también una medida cautelar. Esto es, que se suspendan los efectos de este decreto, de esta norma, y que cese cualquier acto que el Ejecutivo haga para afectar el coeficiente de participación de la ciudad. Y esto lo hemos pedido de modo cautelar para que se resuelva en el plazo más inmediato posible, mientras tanto la medida y la acción de fondo tramita. Ahora, esto es importante, sí, perdón Claudio, ya te dijo, pero esto es importante nada más porque lo que tenemos que decir es que desde el momento que el presidente sacó el decreto de necesidad de urgencia, el DNU, desde ese momento ya se le quitó este goteo de fondos a la ciudad de Buenos Aires. Desde ese momento se hizo efectivo. Efectivamente, nosotros en la presentación, al momento que hicimos la presentación, habían transcurrido ya 5 días de reducción de este coeficiente, y en esos 5 días la ciudad dejó de percibir 862 millones de pesos aproximadamente. Y obviamente cada día que transcurre es más o menos un promedio entre 150 y 180 millones de pesos por día. Por día. Entonces, esta es la urgencia que motivó, además de la acción de fondo, la presentación de una medida cautelar. Bien, sí, Claudio. Sí, hasta luego. Usted mencionaba recién que frente a la discusión que hay respecto de la legitimidad o la legalidad que podría tener la decisión del presidente vía un DNU de restar esos fondos, se contrapone, según el oficialismo, con la decisión que en su momento tomó el presidente Macri de aumentar esos fondos con el traspaso de la policía. Pero la ciudad en este momento lo que está haciendo es hincapié en que por el consenso fiscal y por la ley del pacto fiscal de 2017, eso tuvo estatus de ley y supera el estatus del DNU original de Macri. ¿Sería así la explicación? Sí, mire, son varios argumentos, digamos. Nosotros, el jefe de gobierno dijo claramente desde el primer día, esto es unilateral y esto es intempestivo. Y es unilateral porque todo el régimen de coparticipación federal, del cual la ciudad de Buenos Aires forma parte como una provincia más, se basa en los consensos, se basa en la concertación. Tenemos un federalismo establecido en la Constitución, reconocido por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es un federalismo de concertación, de cooperación, de acuerdos, y no es un federalismo de imposición y de confrontación. Es decir, que ambas partes tienen que estar de acuerdo. Ambas partes tienen que estar de acuerdo, y entonces cuando el expresidente Macri elevó el coeficiente de coparticipación que tuvo la ciudad, fue porque hubo un acuerdo para traspasar las competencias en materia de seguridad, y hubo un acuerdo entre el Estado Nacional y la Ciudad de Buenos Aires en recibir esas funciones, esas competencias, y al mismo tiempo en ponerse de acuerdo en cuáles son los recursos que hacían falta para hacer eso. Así que, digamos, hubo un decreto del presidente Macri, pero hubo un acuerdo para transferir esto. Por supuesto, además, todo esto validado legalmente y un decreto dictado en cumplimiento de una manda constitucional clara,
que es la que establece el artículo 75, inciso 2 de la Constitución, que a estos efectos es la llave, es el artículo central que tenemos que tener en vista, en el cual se establece claramente que no hay transferencia de competencias, de funciones, de servicios. En este caso la policía. Sin que al mismo tiempo haya una reasignación de los recursos necesarios para poder atenderlos. Y esto tiene que ocurrir con aprobación del Congreso cuando corresponda, pero sobre todo especialmente con aprobación de la provincia o de la Ciudad de Buenos Aires, que es la jurisdicción que recibe eso. Entonces aquí el decreto anterior del presidente Macri del 2016 fue un decreto dictado en cumplimiento de una manda constitucional, ratificado luego, digamos, con aprobación previa legal anterior, ratificado luego legalmente con los consensos fiscales y en acuerdo con la jurisdicción. Este decreto de hace pocos días es todo lo contrario. O sea, es un decreto que puede tener el mismo rango normativo. Sí, efectivamente es un decreto igual. Pero es un decreto que no cuenta con el acuerdo de la jurisdicción. Es un decreto que, como bien se ha dicho, fue una inquietud que el Ejecutivo Nacional transmitió al inicio de su gestión. Hubo algunas reuniones, luego el diálogo se cortó por la pandemia, como obviamente razonablemente frente a esta emergencia el Estado Nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se abocaron de manera coordinada a trabajar para enfrentar esta grave emergencia que tenemos en una actitud de grandeza, de cooperación, lógica, de funcionarios maduros. Y bueno, y luego, intempestivamente, 6 meses después, paradójicamente también vinculado con el incidente serio y grave que ocurrió con la policía de la provincia de Buenos Aires, bueno, esto ya el jefe de gobierno lo ha dicho, 1 minuto antes o 5 minutos antes se enteró que salía un decreto que nos reducía la coparticipación y que al día siguiente se hacía efectivo. Y por esto acá es importante también mencionar que no solamente entonces el problema de este decreto fue la unilateralidad, sino también que fue intempestivo. O sea, quiere decir, esto ocurre en el transcurso de un presupuesto, que es la ley de leyes en cualquier jurisdicción, un presupuesto que estaba aprobado, que está en curso de ejecución, que tenía ya contemplado los recursos y los destinos de esos recursos, que eran los gastos. Así que usted imagínense lo que es hoy. Claro, para poner este ejemplo a la gente que está en su casa, es como que uno cuente con X cantidad de flujo de dinero que entra a tu casa, tu sueldo, ¿no? Vos contás con ese dinero que entra a tu casa, lo distribuís y decís, bueno, entonces puedo afrontar estos gastos. Ahora, de golpe, de un día para el otro, ese sueldo no está más. Entonces vos tenés que, reorganizar tus gastos porque, bueno, el año continúa, pero no tenés los mismos fondos que tenías. Con lo cual, en este caso, a la ilegitimidad de la medida, a lo arbitrario y manifiesto que es la medida, se le suma esta cuestión de que es tan intempestiva que deja a la ciudad en un contexto muy desarmada y muy afectada. Y además, no es un presupuesto cualquiera, o sea, estamos en el año en el cual todos estamos afrontando esta emergencia, obviamente que atañe a todas las jurisdicciones. Este no es solo un problema de la ciudad, es un problema del presupuesto nacional, es un problema de los presupuestos de todas las jurisdicciones, pero bueno, claramente es una afectación muy seria y muy grave, y bueno, y eso es lo que motiva, entre otras razones, que hayamos también interpuesto esta medida cautelar. Claro, de hecho, el otro día hablábamos con Santilli y decía que, bueno, que el recorte seguramente tendrán que hacerlo por lo menos en obras seguro a partir de esto. Y sí, porque además, digamos, obviamente hoy el presupuesto a partir de la pandemia se ha priorizado los gastos en salud, se han priorizado los gastos en seguridad, que son claramente las áreas esenciales para atender a esta emergencia. Así que, bueno, es muy difícil pensar en cortar gastos allí, así que con lo cual esta situación de persistir esta situación, y seguramente va a implicar tener que recortar en otras cosas, pero en cualquier contexto, en una situación muy regular y una situación, digamos, en la cual no se compadece con un Estado de Derecho. Para cerrar, Astarloa, ¿tiempos de la Corte? ¿Que tienen tiempos estimativos? ¿Qué piensan? No existe en el código, o sea, acá no existe un tiempo determinado en el cual la Corte tiene que expedirse en un plazo X. Nosotros confiamos en que, por la gravedad de la situación que hemos podido demostrar en nuestro escrito y, bueno, y por todo lo que está a la luz y es de modo evidente, nosotros confiamos en que la Corte pueda darle el tratamiento más pronto posible para también, en la manera más pronto posible, hacer cumplir la Constitución y que se restablezca, como decía recién, la normalidad y el Estado de Derecho en nuestro país. ¿Confían que podría ser en el próximo mes? Yo confío que sea en el plazo más breve posible y trabajamos para ello. Muy bien, Astarloa, muchísimas gracias por su tiempo. Al contrario, gracias a usted. Muy bien, momento de una pequeña pausa en PM. Quédate ahí, ya venimos.